Bienvenido a RPP, señor Valdivia. Gracias por la invitación, Jorge. Cuando hablamos de extorsiones, de criminalidad y lo relacionamos con el sector construcción, tenemos que acordarnos de denuncias que vienen desde hace muchísimo tiempo. Sí, efectivamente, las extorsiones empezaron en el sector construcción alrededor del año 2005, que se implementa uno de los primeros planes para luchar contra esta lacra social, pero que no han funcionado en el tiempo. Y esta delincuencia que es organizada, son bandas organizadas que bajo la fachada de pseudo sindicatos de construcción, primero afectan a los verdaderos trabajadores, luego a los empresarios y ahora han extendido su nivel de actividad a otros delitos como el tráfico de tierras, la construcción ilegal e inclusive los préstamos usureros, extendiendo la magnitud y la ferocidad de sus delitos. Qué terrible realmente. Y a través de los años, ¿han conseguido alguna respuesta por parte de la Policía Nacional, del Ministerio Público? Mire, hemos tenido varios intentos. En el año 2008 se crea una división específica para obras de construcción civil, con un apoyo de los constructores asociados a Capeco, que funcionó durante 5 años y controló de alguna medida este proceso, pero los cambios de dirección en el Ministerio del Interior, que son impresionantes. Esta alta rotación de funcionarios. La rotación de funcionarios, de ministros, hicieron que esta entidad, que llegó a tener alrededor de 200 efectivos en Lima e inclusive en algunas zonas, ahora tenga menos de 10. Con lo cual, la posibilidad de prevenir, de hacer investigación es muy limitada. Ahora, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que plantean desde el sector construcción? Mire, nosotros tenemos con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que es, digamos, una de las federaciones formales, un plan, ¿no? Una estrategia que tiene 10 puntos, pero le puedo mencionar uno, por favor, que felizmente parece haber sido recogido por el Ministerio de Trabajo. Es que para que un sindicato sea reconocido, tiene que inscribirse en un registro que maneja en Lima el Ministerio del Interior, de Trabajo, y en el interior las direcciones regionales. En todo este tiempo se han formado 2.000 sindicatos y más de 30 federaciones, que es una barbaridad, ¿no? 2.000 sindicatos a nivel nacional. Nosotros sabemos que una parte importante de estos sindicatos no son sindicatos. Funciona algo parecido al Reinfo, ¿ya? Entonces, finalmente, el Ministerio de Trabajo, por lo menos lo ha mencionado en una ceremonia pública, el ministro de Trabajo, con el que tenemos una relación bastante fluida, que van a sacar un decreto supremo para poder hacer una revisión de todos estos registros desde el año 2007. Este sería un paso importante para ir limpiando de alguna manera estos registros de gente que no trabaja en el sector construcción. Estamos hablando entonces, señor Valdivia, de sindicatos que funcionan como una suerte de fachada de organizaciones criminales. Son sindicatos de fachada y tienen, digamos, una patente de corso porque tienen un registro, ¿no? Y eso es lo primero que habría que corregir. Hay otras medidas que se pueden tomar, entre ellas está fortalecer nuevamente esta instancia de la policía. Claro, que funcionó, usted lo ha dicho, funcionó durante 5 años e inexplicablemente perdió la viada. Bueno, se explica por estos cambios. Claro, la rotación de la que hablamos. Exactamente. Otra de las medidas que nosotros estamos proponiendo es que se cumpla lo que dice una ley en la que también trabajamos la Federación y en ese entonces el gobierno, que es el decreto legislativo 1187, que dispone que una serie de registros del Estado, del SUNAR, de la SUNAT, ¿no?, sean interoperables, de tal manera que pueda fluir la información respecto a sindicatos o a personas
que no son trabajadores de construcción. Correcto. De tal manera que, por ejemplo, la policía cuando detiene a una persona, cuando le dicen muchas veces a una persona, ¿usted a qué se dedica? Hay dos oficios, o transportista o trabajador de construcción. Bueno, no son ni transportistas ni trabajadores de construcción en la mayor parte de los casos, pero la policía no tiene cómo verificar en tiempo real, porque hay un registro de trabajadores. Porque no hay esta interconexión entre las instituciones. A pesar que lo pide una ley del año 2015. Entonces estamos pidiendo que esto se cumpla e inclusive hemos propuesto que si queremos hacer una solución técnica de alta calidad, podríamos hacerlo vía servicios por impuestos, para tener la mejor tecnología que permita ahora con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? La tecnología a la mano. A la mano. Así es. Y no hay que olvidar que los trabajadores de construcción civil están registrados, o sea, tenemos esa información que debemos saber aprovechar. A pesar de este escenario que sin duda es preocupante para todos, señor Valdivia, ¿el sector construcción, el 2024, ha crecido en cuanto a cifras? Sí, hemos tenido un buen año, ¿no? Y este primer trimestre también ha sido muy bueno, de hecho ha sido inclusive mejor que el año pasado. Okay. Nosotros calculamos con el dato de marzo que podemos haber terminado el primer trimestre con 5.4% de crecimiento. La perspectiva que nosotros tenemos, de acuerdo a las encuestas que hacemos periódicamente entre los empresarios de construcción, es que este año se podría crecer 5%. Okay. La previsión que hacen las fuentes oficiales hablan de 4%. Pero hay una serie de problemas que pueden afectar esto, entre los cuales está lamentablemente el contexto externo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema comercial sin duda, que está encaminando a Estados Unidos. Sin duda, porque pueden generar una inflación, es decir, un crecimiento en los insumos que tienen precios internacionales. También, si hay inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal va a procurar levantar las tasas de interés para evitar que haya inflación, y eso puede hacer que muchos flujos de inversión no vengan al Perú. Tendría que ser mucho más atractivos, ¿no?, para que esto pueda funcionar. Además, hay una serie de exigencias que se han planteado para justificar estos aranceles recíprocos, cuestionando, por ejemplo, en el sector construcción, los convenios gobierno a gobierno, ¿no? Nosotros no somos precisamente fanáticos de los acuerdos gobierno a gobierno y creemos que hay que limitarlos, pero hay una serie de proyectos que ya están trabajados en esta modalidad y ojalá que no se afecten. Correcto. ¿No? Y lo último, bueno, es el puerto de Chancay, que puede ser también un problema, sobre todo porque el presidente de los Estados Unidos ha dicho que los latinoamericanos tenemos que escoger entre Estados Unidos y China. Y si tuviéramos que escoger entre Estados Unidos y China, ¿qué nos conviene como país? Mire, yo creo que el Perú ha hecho una muy buena tarea vinculándose al mundo. Claro. Y ha hecho muy bien, además, en diversificar su cartera de comercio exterior con la Unión Europea, con Estados Unidos, México y Canadá, que tienen un tratado, y con la China. Creo que el Perú debe mantener esa estrategia. Correcto. Y me parece que ese es un tema más diplomático que comercial. ¿Y qué respuesta hemos tenido del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, o del mismo Ministerio de Vivienda? ¿Siente el sector construcción respaldo frente a este escenario? Mire, yo puedo decir, bueno, yo ya tengo 64 años, he trabajado en el Estado y también he visto 20 años de política. Le podría decir con sinceridad que nunca hemos tenido un ministro de Economía que conozca tanto de infraestructura. Ajá, como el que tenemos actualmente. Como el que tenemos actualmente. Y que además tiene una virtud, la virtud del diálogo, la virtud de, con los agentes económicos, tener una relación muy directa, producto de la cual, por ejemplo, ya ha salido un gran
primer paquete de más de 400 medidas procurando lo que se llama desregulación. A mí no me gusta ese término porque sugiere que se va a descuidar una regulación. Creo que lo que se está haciendo es una racionalización de procesos, pero hay otras decisiones. Por ejemplo, él está postulando que los recursos que se le han dado para subsidios de vivienda, que ha sido también un récord este año, sea un piso, ¿no? Que todos los años podamos tener siempre ese presupuesto o más. Okay. Eso es muy importante, es algo que hace 10 años pedíamos y lo hemos conseguido ahora. La última, señor Valdivia, el tema de la vivienda social. ¿Cómo observarlo? Hay algunos cuestionamientos por proyectos que, por ejemplo, se han levantado en distritos como San Isidro, Miraflores. ¿Hacia dónde se dirige la vivienda social en este año y cómo deben observar los ciudadanos estos proyectos? A ver, yo he trabajado mucho tiempo en vivienda social y para nosotros está claro que la vivienda social debe estar ahí donde se necesite y donde pueda hacerse. Ajá. Por ejemplo, se habla mucho de San Isidro. Yo le pregunto, ¿la Residencial Santa Cruz no es un proyecto de vivienda social? Claro que lo es. Las torres de San Borja, que están en San Borja, ¿no lo son? Acá mismo, en Miraflores, Barboncito, que está a media cuadra, es un programa de vivienda social. Siempre ha habido vivienda social en estos distritos. ¿Cuál es el problema ahora? Que ya no hay esos espacios para poder desarrollar vivienda social. Entonces se buscan otro tipo de soluciones, ir hacia arriba. Si hay excesos y hay gente que se ha ido más allá de la norma, hay que sancionarlo. Pero una política de densificación en una ciudad como la nuestra y de tratar de que la vivienda social, sobre todo, entendiendo que la vivienda social llega hasta la clase media, como ha sido siempre, si no San Felipe no sería vivienda social. Hay que hacerlo ahí donde se pueda y donde se necesite. Okay. Y eso ha dicho el Tribunal Constitucional. Perfecto. Señor Valdivia, gracias por estar con nosotros.